tenso cara a cara también entre José Antonio Kast y Janet Jara. Así se vivió este primer debate presidencial televisado entre los 8 candidatos a la moneda. El encuentro en el que la totalidad de los aspirantes a la presidencia se enfrentaron por primera vez estuvo centrado en temas como la seguridad, la migración, las pensiones y el desempleo. Vamos a analizar este debate. Para esto tomamos contacto con José Viacaba. Él es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Gusto en saludarte. Igualmente. A ver, voy a partir con una pregunta muy abierta para que tú me digas qué te llamó la atención, si encontraste que hubo algo novedoso, qué destacarías de este primer apronte televisado con los 8 candidatos. Habíamos visto otros foros, pero no con todos los candidatos a la moneda. A ver, yo creo que la novedad fue tener a los 8 candidatos en una misma plataforma, en un mismo espacio de interacción. No habíamos tenido la oportunidad de contar con este formato, que fue un formato extenso por la cantidad, ¿no es cierto?, de aspirantes a la moneda. Y creo que un segundo elemento también relevante es que se reafirma el contexto de desafección, de un marco de voto obligatorio, donde los candidatos y candidatas están obligados precisamente a interpelar para tratar de buscar, más que propuestas programáticas, lograr conectar con la emocionalidad de aquellos que seguramente, ¿no es cierto?, producto del marco del voto obligatorio, primero, no tienen una convicción de ir a votar, pero lo van a tener que ir a hacer de igual manera y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una gran banda de posibilidades que intentaron ayer todos y todas tratar de capturar desde sus distintas perspectivas y puntos de vista. Claro, José, cada uno tenía como su objetivo y su negocio en el buen sentido de la palabra, en el tener que ir a capturar ciertos votos, porque uno podría decir los que más van a discutir son los que piensan distinto, pero no necesariamente, porque a veces la discusión se da mucho más dentro del mismo sector político. Ayer vimos un Marco Enríquez Ominami que más que pegarle a la derecha, que de pasada le pegaba, cuestionaba permanentemente a quien todavía llamaba como ministra, Janet Jara. Vimos también que Parisi, por ejemplo, a quien se enfrentó más directamente fue a Evelyn Matei. Probablemente presume que ahí podría capturar algo de los votos. Y bueno, lo que sí ha tenido que ver con los dos extremos, tal vez, fueron todos los intercambios entre Kast y Janet Jara. ¿Cómo viste esa dinámica de interpelación? ¿A quién ves que sale fortalecido y quién puede haber quedado debilitado? Yo diría que hay 2 momentos importantes en el debate de ayer. Los primeros minutos que fueron, yo creo que bien tensos al inicio. Yo creo que nadie se esperaba arrancar con ese nivel de energía donde había una interpelación directa entre el candidato, ¿no es cierto?, Kast y la candidata Jara. Y luego ya, ¿no es cierto?, se comienza a normalizar y se comienzan a establecer las condiciones básicas de una primera vuelta que en el fondo se transforma para los sectores en una suerte de primaria. Marco Enríquez Ominami permanentemente interpelando a la exministra del gobierno de Gabriel Boric, entre otras razones porque están de alguna u otra manera disputando un electorado muy similar. Y luego lo que ocurre con Parisi, tal como tú mencionabas, con la candidata Evelyn Matei, es un candidato desafiante, un candidato que está en la parte de atrás de la encuesta y que tiene que salir a remontar. Y también algo de eso ocurre en algún instante cuando interpela al candidato Kaiser por la dieta parlamentaria respecto del contexto de un diputado de la República en campaña electoral. Por lo tanto, no es algo novedoso, es algo que habíamos observado también en otros procesos electorales. Creo que la condición se agudiza mucho más en el contexto de polarización, donde se encuentra hoy día sumergida la clase política, en un contexto, ¿no es cierto?, también de descrédito. Ayer fue muy interesante observar que en reiteradas oportunidades aparecieron algunos clivajes, algunos elementos que uno comienza a detectar que seguramente van a marcar de manera importante la campaña. Por ejemplo, pensar en el futuro y no en el pasado. O por ejemplo, la clase política con los problemas de nosotros, aquí 8 en el set, versus el problema de la ciudadanía en regiones, donde prácticamente era una suerte de competencia quien había logrado recorrer más comunas en el país. Creo que estos son elementos que comienzan a dar luces, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser, en alguna manera, los puntos en los cuales habrá que enfocarse, sobre todo en los siguientes debates, y también prestar atención a la agenda de actividades de los candidatos y candidatas en los próximos días. Ya, ¿a qué responde que algunos opten por una estrategia, no quiero decir agresiva en el sentido de la violencia, sino agresiva en la argumentación, de ir más allá, de emplazar al otro, de mostrar la diferencia y marcar un contrapunto claro, versus otros que lo que hicieron fue tratar de
ponerle paños fríos a esto, es decir, basta, los chilenos no quieren tanta polarización. Era muy distinto ver a un cast mucho más inquisitivo, digamos, que emplazaba a Janet Jara versus una Evelyn Matei que hablaba todo el tiempo de llegar a consensos, del diálogo, de bajar un poco los ánimos. Lo mismo al otro lado, vimos un Harold Mayne Nichols que me imagino, no sé si tú estás de acuerdo con esto, puede ser de los grandes ganadores en el sentido de que es uno de los menos conocidos. Ayer de hecho fue lo más buscado en Google, entonces a él le sirve. Sí. Pero fue tremendamente conciliador versus otros que fueron mucho más al choque, digamos. ¿Por qué las estrategias son disímiles en este sentido? ¿Y qué le hace sentido a la ciudadanía al final? Un debate de estas características no define electores, lo que hace reafirma posiciones. Ya. Y en esa condición, entonces, los candidatos no van a arriesgar, van a tratar de cometer los menos errores posibles. Nosotros vimos prácticamente el candidato Kast cumpliendo un rol extraordinariamente meticuloso, muy bien ordenado, programado. Vimos a Jara y a la candidata, ¿no es cierto?, Matei, desafiando un poco más porque van efectivamente también tratando de aspirar a las primeras posiciones. Y luego ya vemos a Marco Enrique Dominami, París y al propio Kaiser desafiando mucho más. Es lo que uno esperaría en un torneo de esta naturaleza. Pero dicho lo anterior, hay que recordar que en este tipo de formatos no opera la racionalidad, opera la emocionalidad. Hay cuña, hay eslogan, hay tratar de conexiones de carácter, ¿no es cierto?, más bien subjetivo, y en ese contexto entonces todo lo que tiene que ver con la provocación, lo que tiene que ver seguramente con la interpelación, con plantear dudas acerca de tu trayectoria, de plantear probablemente también algún tipo de inquietud acerca de lo que pudiste o no pudiste haber liderado en tu minuto, son cuestiones que efectivamente se van a usar como herramientas políticas en esta contienda electoral. Es el primer debate televisado, seguramente van a haber muchos espacios más. Entiendo que además, ¿no es cierto?, hay otros tipos de debates que son más bien de carácter, ¿no es cierto?, sectoriales, seguramente los vamos a observar en otros ámbitos y en otros quehaceres. Por lo tanto, esto recién comenzó ya a correr, vamos a entrar en un receso de fiestas patrias donde seguramente esta energía va a disminuir porque vamos a estar todos a nivel nacional preocupados de otras materias, pero sin lugar a dudas, a contar del 22 de septiembre, esta situación ya comienza precisamente a registrar en cuenta regresiva hasta precisamente la primera vuelta presidencial. Habrá de esperar precisamente cuáles van a ser los efectos, sobre todo en los comandos. Yo creo que los comandos esta mañana están sacando muchas notas, muchas lecturas, desde cómo se comportó, qué tipo de reacción hubo, qué tipo de respuestas también se generaron. Creo que ahí habían algunos silencios bien incómodos de algunas de las candidaturas donde o no se quiso contestar las preguntas o derechamente no había argumento para poder, ¿no es cierto?, contrarrestar ese tipo de interrogantes. Había un protagonista ausente, digamos, que es el gobierno, porque aquí, no sé si por primera vez, pero se da una particularidad, ¿no? Que hay una candidata que está como inscrita dentro del gobierno porque acaba de ser ministra de ese gobierno, Janet Jara, versus los otros 7. Mayne Nichols lo podemos descontar porque es más conciliador, pero versus otros 6 que durante todo el debate, de manera bien transversal, le pegan al gobierno en distintos temas y inevitablemente le cargan esa mochila, digamos, a Janet Jara. Ella se tuvo que defender mucho de eso. ¿Era la más incómoda en ese sentido? No digo en su desempeño, sino que en la figura de tener a 7 opositores versus ella. ¿Y hasta qué punto Janet Jara intenta, ves tú, desmarcarse o no del gobierno? Janet Jara como candidata va a tener que desmarcarse del gobierno sin lugar a dudas. Janet Jara va a tener que plantear numerosos puntos de distancia, incluso con los partidos políticos que la apoyan. Tengo la sensación que la ciudadanización de su candidatura va a ser una cuestión inevitable en la medida en que siga estando, digamos, rodeada de figuras políticas tradicionales, va a seguir estando encapsulada, ¿no es cierto?, básicamente en esa figura que tú retratas. Es interesante observar que no solamente fueron los candidatos, vamos a decir así, de la centroderecha o de la derecha extrema, sino que también Marco Enrique Dominami muchas veces la interpelaba directamente. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando le dijo, claro, cuando le decía, qué bueno que estás aquí porque efectivamente, ¿no es cierto?, estamos debatiendo, no muerden, ya casi como que yo no me la puedo solo y necesito que también salgas a hablar, necesito que también... Aquí lo que hay es una interpelación precisamente a todo el sector que representa, que hay que dar un debate precisamente, ¿no es cierto?, contra ya el adversario político, que en este caso está representado en distintas candidaturas, y que Marco Enrique Dominami el día de ayer toma ese guante y
trata, ¿no es cierto?, de emplazar a la ex ministra del gobierno de tener más protagonismo en estos espacios. Son estrategias electorales distintas, puede haber una estrategia electoral más territorial, menos mediática, puede haber una estrategia electoral, ¿no es cierto?, probablemente mucho más concentrada en redes sociales. Lo que ayer observamos fue un debate televisado y sobre el cual claramente, sobre todo en los primeros minutos, yo diría que todos y todas las candidaturas estaban muy tensas, costó mucho comenzar efectivamente a agarrar el ritmo y ya hacia la medianía ya había mucho más soltura, incluso hasta en la actitud corporal de muchos y muchas de los que estaban siendo protagonistas anoche del debate. Ya, tú dices que como estrategia Janet Jara debería ir desvinculándose del gobierno, pero ¿puede realmente? Ayer, por eso yo acuñaba a Marco Enrique Ominami, porque en el fondo me parece que en el decirle permanentemente ministra, lo que trataba de hacer era precisamente no permitirle que se alejara del gobierno. Y además que Janet Jara igual exhibe su gestión dentro del gobierno como una de sus fortalezas. Ella dice, yo soy una mujer de experiencia, yo llevé adelante reformas importantes como la reforma de pensiones. Ayer además defendió lo que se le cuestionó por el otro lado, que era su gestión como ministra del Trabajo. Se le trató de endosar el tema del desempleo. Ella dice que en su mandato se crearon 500 y tantos mil empleos, o 500 y algo empleos, no recuerdo la cifra exacta. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ella se pueda como despegar del gobierno? Una cosa que quiera, otra cosa sí puede. No es fácil, Carla, no es fácil porque efectivamente una ministra que hace tan solo un par de meses era precisamente protagonista de una de las reformas más importantes de la actual administración. Pero creo que ha dado algunas luces al respecto, ¿no? Del hecho mismo de matizar, por ejemplo, las opiniones respecto de lo que viene en el presupuesto 2026, ya coloca, ¿no es cierto?, un punto de diferencia de lo que podría ser la gestión del actual Ejecutivo, cuando también, ¿no es cierto?, sale a matizar algunos otros dichos de sectores. Creo que ella tiene que tomar una definición respecto de ser la candidata a un conglomerado, a ser la candidata de continuidad de un gobierno. Yo tengo la impresión de que ahí esa tensión no es fácil de resolver, es una tensión que seguramente también los partidos políticos van a tener una opinión. Atención, es una tensión donde los parlamentarios que buscan la reelección también probablemente tienen una opinión. Tratar de encuadrar todas estas variables y factores del ejercicio básico de la política, más aún en un periodo tan corto de tiempo como es una elección presidencial que además reúne a una cantidad importante de partidos políticos que por primera vez se están encontrando, ¿no es cierto?, consensuando o intentando consensuar además un programa compartido para esta nueva etapa. Por lo tanto, tengo la impresión de que aquí van a sacar muchas lecciones. Creo que la candidata Jara, el candidato Kass, el candidato Kaiser, el Matei, por nombrar algunos, seguramente están tomando nota y van a tratar de replicar algunos de estos efectos en lo que va a ser probablemente, ¿no es cierto?, sus estrategias de campaña para los siguientes días y semanas. Tú puedes aventurar, o esto puede ser tu opinión muy personal, digamos, ¿quiénes ganaron ayer y quiénes perdieron? ¿O quiénes se vieron más fuertes, más cómodos, eventualmente convenciendo más, y aquellos que viste más débiles? No, mira, yo creo que ganadores y perdedores en este tipo de formatos no hay. Como te mencionaba al inicio, todos están con una pauta extraordinariamente programada de antes, desde el vestuario, las cifras, probablemente también los eslogans. Yo personalmente, ¿no es cierto?, creo que vi muy tranquilo, me sorprendió a Harold McNichols, creo que efectivamente, ¿no es cierto?, es una figura que ocupó el espacio el día de ayer, en no pocos minutos, perdón, en no pocos instantes resguardó sus minutos para cerrar muchos de los bloques. Y yo creo que eso precisamente, ¿no es cierto?, no fue algo aleatorio, yo creo que a lo mejor fue pensado, puede que me equivoque. Creo que también la estrategia de Marco Enrique Ominami, que ya sabemos, porque lo hemos tenido en hartas contiendas electorales, entrega su rédito, ¿no? Aparece protagonista, desafía, es inquisitivo, y creo que de alguna u otra manera la candidata Evelyn Matei logra sortear una valla que no era fácil, es una valla, ¿no es cierto?, donde ella tiene que tratar de mantener esta suerte de recuperación que ha tenido según algunos instrumentos de encuestas en los últimos días, y creo que logra sortear de alguna manera, ¿no es cierto?, este primer escollo precisamente con quienes desde su propio sector impidieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de primaria abierta para intentar llegar con un solo candidato y candidata al sector. Hay que recordar que hasta un par de semanas previo a la inscripción de candidatura en el servicio electoral, estas candidaturas, sobre todo a través de su vocería y sus adherentes, se mandaban mensajes, ¿no es cierto?, bien complejos desde un lado a otro lado. Creo que en alguna manera la centroderecha cuidó mucho más que efectivamente lo que uno podría haber observado el día de hoy desde la posición de la centroizquierda, fundamentalmente representada
en Marco Enrique Dominán y Janet Jara. Tengo la impresión, no sé si tú coincides, de que esta vez no vimos tanto enfrentamiento como yo supuse podría haber entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Al principio de la campaña se han enfrentado mucho. De hecho, esto de la red de bots o trolls o cuentas anónimas parte de una denuncia de Evelyn Matei, que ahora termina enfrentando a Kast con Jara, pero en realidad la que pone el tema sobre la mesa es Evelyn Matei. Pero ayer la que emplaza a Kast es Jara. Me da la impresión de que hay como cierto repliegue, a lo mejor por quienes acompañan a cada uno de los candidatos, de decir, ojo, entre nosotros, ok, cada uno tiene que buscar conquistar votos, pero no llevemos esto a tal punto que si pasa uno de los dos a segunda vuelta, ya sea imposible apoyarse mutuamente, ¿o no? Sí, hay un relato interesante. La candidata Evelyn Matei en varias oportunidades ayer habló del futuro, del optimismo, de lo grande que es Chile. Seguramente hay un relato cuyo eje lo está tratando de colocar en el optimismo, en el futuro, en la esperanza, para tratar de dejar atrás un escenario que seguramente su comando lo interpreta de esta manera, que construye muy negativamente el resto de la derecha que representa, ¿no es cierto?, la figura de Kaiser, seguramente también Casi Parisi, ¿no? Esta lógica de que tenemos precisamente una serie de problemas, que estamos completamente desbordados y hay que tomar rápidamente soluciones drásticas. Ella dice, ok, pero también veo el vaso medio lleno. Veo precisamente, ¿no es cierto?, creo que fue ella la que mencionó su experiencia en alto oficio, veo precisamente todavía futuro con los jóvenes y con quienes me reúno. O sea, tengo la impresión de que ella intentó hacer ayer un giro que veremos qué tipo de rendimiento electoral obtiene a propósito de las encuestas que seguramente van a comenzar a aparecer tratando de medir cómo estuvo el desempeño de las candidatos y candidatos el día de ayer. Pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, aquí seguramente hay algún tipo de conversación que ya se está formando, seguramente no de manera abierta ni explícita, porque en el fondo, Carla, reitero, la primera vuelta termina siendo una gran primaria para los distintos sectores. Al final del día, la centroderecha va a tener que tomar una decisión inmediatamente después de la primera vuelta, qué es lo que va a hacer, probablemente, ¿no es cierto?, con los votos que logren obtener las distintas candidaturas de cara a quien logre pasar, ¿no es cierto?, a la siguiente etapa. Bueno, y siempre se dice que para quien es más difícil todo esto es para quien va en la punta, y por lo menos en el sector de la oposición o de la centroderecha y la derecha, hoy día quien lidera las encuestas es José Antonio Kast. ¿Cómo lo viste a él respecto de estos emplazamientos? Claro, él emplazó, pero fue emplazado de vuelta, y después incluso del debate salió Janet Jara a decir que en realidad él no contesta las preguntas o que no contestó a los emplazamientos. ¿Cómo viste tú aquello? ¿Puede ser también una estrategia el no contestar o hay cosas que es mejor pasar por alto? ¿Cómo lo analizas? A ver, Kass ya es efectivamente, ¿no es cierto?, un candidato con experiencia en estas lides, ya sabe precisamente manejar los tiempos, sabe de qué manera utilizar las interpelaciones, maneja muy bien el dato y sabe también cuando una buena respuesta no es la respuesta que tú quieres escuchar, es la respuesta que yo quiero entregar, ¿ya? Y en ese sentido es capaz, ¿no es cierto?, de construir a partir de una respuesta un nuevo flanco, un nuevo foco, y creo que eso comunicacionalmente le ha rendido y le permite estar el día de hoy prácticamente, ¿no es cierto?, en todas las encuestas marcando de una muy buena manera. ¿Es eso sostenible en el tiempo? Seguramente, ¿no es cierto?, va a continuar su estrategia le ha permitido llegar hasta el día de hoy. ¿Es eso eventualmente, ¿no es cierto?, a lo mejor algún elemento que va a tener que modificar, tener que hacer algún tipo de ajuste, producto de estas interpelaciones nuevamente que yo mencionaba, los bots, tus seguidores digitales? Yo tengo la impresión de que eso no le ha generado, ¿no es cierto?, por lo menos en los datos que hemos tenido a la vista, un mayor efecto en su adherencia política. Si el debate de anoche va a provocar algún tipo de consecuencia, seguramente tendremos que verlo con algunas cifras posteriores, pero tengo la impresión de que él tenía un libreto, tenía un programa, tenía un ejercicio, tenía precisamente, ¿no es cierto?, una estructura que llevó al set de televisión y que le permite, de alguna u otra manera, salir relativamente también cometiendo menos errores, que es lo que efectivamente un candidato o candidata que va liderando las encuestas es lo que tiene que hacer. Acá no gana el que realiza aciertos, gana el que comete menos errores. Y creo que en ese sentido todos y todas mayoritariamente trataron de cuidar su posición más que arriesgar. En los siguientes debates, en la medida en que nos vamos acercando a la fecha de la elección, probablemente esto va a cambiar y va a haber mucha más osadía, seguramente va a haber, ¿no es cierto?, también mucho más, efectivamente, ¿no es cierto?, riesgo de parte de las candidaturas a plantear temas y también salir a conquistar nuevos electores.
Ya, igual me imagino que hay lo que tú dices, mucho tiempo por delante para ir capturando ese voto indeciso, que hoy día en las encuestas, cuando uno ve la adhesión de cada uno, todavía nadie tiene una adhesión realmente tan mayoritaria. O sea, da la impresión de que todavía tenemos muchos indecisos que a lo mejor aquí vitrinean con este, pero también con los debates que vengan. Y no sé los debates respecto de otras estrategias de campaña, cuánta influencia tienen. Porque, por ejemplo, el tema de la red de bots ha estado súper fuerte en redes sociales, pero a lo mejor ayer no fue tan protagónico en el debate y a lo mejor es menos protagónico hoy día en la prensa escrita, lo fue en su momento, pero ya no está. Dentro de la lógica de cómo se mueven los candidatos, ¿dónde está como lo que tiene más impacto? Otros dicen, y Janet Jara ha sido su gran apuesta, el despliegue territorial, estar con la gente en los distintos lugares, en los barrios, en las comunas. Ayer tú decías, era como una competencia de quién había estado más comunas. ¿Qué es lo que mueve más la aguja? A ver, yo creo que toda una campaña presidencial es un set de distintas herramientas. Es como esa caja que uno tiene precisamente en la casa para poder arreglar cuando se compone algo, uno va a la caja, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos, digamos, de artefactos. Está precisamente la estrategia territorial, está la estrategia digital, está la estrategia precisamente comunicacional. Yo creo que todos estos elementos confluyen. Ahora, las candidaturas toman opciones. Claramente hay una, que es la de Jara, ¿no es cierto?, que ha tratado de conectar de manera más territorial, seguramente, ¿no es cierto?, generando condiciones para poder seguramente después aparecer con un mayor nivel de musculatura social. Seguramente hay otras estrategias que son más digitales, seguramente hay otras estrategias que van a ser mucho más parlamentarias, van a tratar, ¿no es cierto?, de construir a partir de los grandes nichos de los partidos políticos que le apoyan. Lo que uno puede observar el día de ayer es que básicamente, ¿no es cierto?, fue un primer approach de estrategias sobre el cual las candidaturas han venido trabajando en un periodo muy corto de semanas, desde la elección, perdón, desde la inscripción en el servicio electoral en el mes de agosto hasta la fecha. Que esta estrategia puede cambiar, claramente Carla puede cambiar. Y ahora si esta estrategia no ha resultado, van a tener que buscar otra. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido con Evelyn Matei y su comando. Evelyn Matei, ¿no es cierto?, tenía un diseño inicial, tenía, ¿no es cierto?, una estrategia y esta la ha ido acomodando, incorporando más vocero, incorporando más protagonismo de los partidos tradicionales que la apoyan. Creo que eso es lo que nosotros vamos a observar en las siguientes semanas y particularmente, me imagino también, con rostros y rostros que efectivamente se van a ir sumando a las distintas candidaturas provenientes del mundo intelectual, del mundo cultural, del mundo deportivo, del mundo económico. Es más o menos esperable que un debate presidencial de esta naturaleza de cara a la primera y segunda vuelta vaya movilizando distintos tipos de activos para precisamente generar la adhesión, como tú decías, de ese militante, de ese voto obligatorio, de esa persona que tiene que efectivamente al día de la primera vuelta ir a votar, básicamente producto del marco legal, pero que seguramente no tiene ni decidido, ni tan claro, y seguramente tampoco ha participado en torneos electorales anteriores, y seguramente puede ser la primera vez en los últimos años que realice algún tipo de sufragio y sobre el cual no sabemos muy bien cómo piensan, qué es lo que quieren y hacia dónde van. Oye, última pregunta. En casi todos los medios de prensa leo que la revelación fue Harold Mayna Nichols, que obviamente es el menos político de los que vimos ahí, pese a que haya otros que dicen que no son políticos, pero lo son, digamos, y eso también estuvo sobre la mesa. ¿A quién le habla Harold Mayna Nichols? Los votos que él pudiera conseguir en una segunda vuelta, ¿serían hacia dónde o dónde sería más o menos previsible? Porque él atendería como una especie de centro, pero un centro que sabemos hoy día que está súper diluido. ¿A qué le está hablando, ves tú? Yo voy a utilizar un término que él empleó anoche. Él es pragmático, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo tengo la impresión de que su candidatura va a ser una candidatura que va permanentemente, ¿no es cierto?, también a diferenciarse de las tradicionales izquierda y derecha, va a tensionar fuertemente los modelos tradicionales de análisis que habíamos empleado, ¿no es cierto?, en nuestro país, y va a tratar de construir una alternativa que de alguna u otra manera transite por esa delgada línea del medio. Esa delgada línea del medio probablemente vamos a tener que observar luego, porque ayer solamente fueron un par de minutos, cuáles son las definiciones que tiene, por ejemplo, Harold Nichols en algunas cuestiones valóricas. Por ejemplo, pena de muerte, eutanasia y otras materias. O, por ejemplo, qué es lo que opina, ¿no es cierto?, respecto de cuestiones que seguramente no se lograron profundizar con tanto nivel más de debate. Creo que en la medida en que las candidaturas van a ir exponiéndose cada vez más a este tipo de ejercicios y la ciudadanía va a ir también generando más nivel de exigencia a partir de mayores niveles de control respecto de la información, respecto
el chequeo de datos y respecto de las propuestas programáticas, creo que uno podría más o menos aventurar. En este instante es difícil saber muy bien qué es lo que puede ocurrir con Harold McNichol, primero, si es que este debate le ayuda a subir en las encuestas, segundo, si lo posiciona realmente como un candidato atractivo para el común de los electores, y habida cuenta de lo anterior, ahí recién podríamos comenzar a observar hacia dónde se comienza de alguna u otra manera a manifestar la tendencia de este candidato que creo que el día de ayer generó un buen desempeño, probablemente llamando siempre a la mesura, marcando distancia con la clase política tradicional, que está muy en sintonía con lo que muchos y muchas electores, ¿no es cierto?, están tratando de buscar, solución a los problemas fundamentalmente, como se mencionaban ayer, ciudadanos y reales del Chile actual. Bien, pues José Villacaba, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado con este análisis. Muchas gracias a ti, Carla. Buenos días. Nos vemos.